Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a enseñar cómo tú puedes crear tu página web paso a paso utilizando Web Empresa, así que quédate hasta el final de este video y vamos a comenzar. Recuerda que el primer paso es comprar tu hosting y dominio aquí en Web Empresa. En dado caso que ya lo tengas, pues puedes adelantar el video. En la descripción del video te dejo lo que es el temario para que le puedas adelantar, y recuerda que vas a tener lo que es un cupón del 50% de descuento en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le des clic te va a mandar a esta página que ves en pantalla y vamos a bajar aquí donde dice Hosting WordPress, le vas a dar clic ver planes y precios. Y aquí amigos vamos a bajar y tenemos los tres planes que actualmente maneja Web Empresa. Sinceramente cualquiera de los tres te lo recomiendo ampliamente. Las diferencias en resumen es que en el plan mini solamente tú puedes crear 2 sitios web, y el plan medium prácticamente puedes crear varias páginas web dentro del mismo hosting, y también en el plan maxi. Recuerda que el plan medium pues es un poquito más rápido que el plan mini, y también el plan maxi vendría siendo el más rápido de todos. Para el ejemplo de este video vamos a estar contratando el plan mini. Simplemente acá donde dice abajo lo seleccionas, contratar, y te va a mandar a esta parte que dice alta del servicio, y aquí como puedes ver vemos que ya se está aplicando lo que es el cupón de descuento, y como puedes ver acá a la derecha sería el total $49.50 lo que estarías pagando. Vas a darle clic aquí donde dice confirmar pedido y te va a mandar a que tú puedas crear la cuenta. Aquí simplemente selecciona tu país, tu estado, lo que sería el nombre, tu correo, tu dirección. Tienes que ingresar todos estos datos que te pide Web Empresa. Acá abajo una contraseña de acceso, también la confirmas aquí, y abajito te dice el importe que ya lo vimos, y aquí vas a seleccionar lo que es tu medio de pago. Recuerda que Web Empresa maneja tarjeta de crédito débito, lo que es también pagos en efectivo y también PayPal. Yo te recomiendo tarjeta de crédito débito o PayPal si quieres que tu pago se haga de forma rápida. Simplemente acá abajito seleccionas esta parte y clic en finalizar pedido para que ya te mande a lo que sería la factura pro forma, y después ahí vas a confirmar que quieres hacer tu pago. Una vez que ya realices tu pago te va a estar llegando a tu correo toda la información, y yo te recomiendo que ahora sí ya puedas acceder a lo que es el panel de control, para que desde allí vamos a estar gestionando todo y desde allí también vas a crear tu sitio web. Para acceder a lo que es el panel de control de Web Empresa te vas a la página principal, y aquí tenemos esto que dice acceso clientes. Vas a darle clic y como puedes ver aquí vas a ingresar tu correo, tu contraseña y clic en acceder. Como puedes ver ya estamos dentro del área de cliente de Web Empresa, y aquí amigos pues vas a poder tú instalar lo que es WordPress para crear tu página web. Entonces acá en la parte de arriba tenemos esto que dice hosting, vas a darle clic y aquí servicios contratados también le damos clic. Acá nos va a mandar, en este caso por ejemplo en la parte de abajito, aquí nos dice el plan que tenemos contratado. Aquí como puedes ver yo tengo contratado este plan mini y tengo también contratado este dominio. Recuerda que tu hosting también tiene un año de dominio completamente gratis, así que lo puedes aprovechar. Ahí me aparece que está activo, y en la parte de la derecha tenemos este botón que dice acceder al cPanel. Vamos a darle clic, se te va a abrir otra ventana, y en esta ventana amigos acá de nuestro lado derecho tenemos este icono de WordPress. Ahí te lo enseño con la flecha y dice WordPress Center. Vamos a darle clic, y en cuanto le damos clic tenemos aquí varias opciones, pero vamos a escoger esta que dice instala WordPress. Vas a darle clic y como puedes ver acá vamos a seleccionar este que dice WordPress, crear una página blog básico. Clic en instalar, y como puedes ver aquí nos manda a que nosotros rellenemos estos datos. Nombre del sitio web, pues tú aquí puedes poner el nombre de tu negocio, el nombre de tu marca o lo que tú quieras. También lo que es el dominio, en este caso si tú le das clic aquí tú puedes seleccionar el dominio que tú has comprado para que se pueda asociar. En este caso vamos a dejarlo con este dominio. La ruta lo vamos a estar dejando vacío. Aquí donde dice correo electrónico, email,
es importante que lo pongas porque allí te van a estar mandando toda la información de tu WordPress. Generalmente ya por defecto aparece pues el correo electrónico que tú pusiste para tu cuenta aquí en Web Empresa. Donde dice usuario, este usuario sería al momento que tú vas a acceder al panel de administración de WordPress. Entonces te recomiendo poner un usuario que tú puedas recordar, o también puedes dejar este que te asigna Web Empresa. Y aquí abajito dice crear una contraseña aleatoria y recibir por correo electrónico. Esta opción está bastante bien, ya que pues te dan una contraseña bastante fuerte, entonces yo la dejaría como está. Y por último, amigos, le vas a dar clic acá donde dice instalar. Y listo, como puedes ver, aquí nos dice tu nuevo sitio de WordPress está listo. Y aquí tenemos esto que dice administración. Si tú le das clic, se te va a abrir otra nueva ventana y aquí tienes que ingresar el usuario que creaste y la contraseña para que puedas acceder al panel de control. Recuerda que aquí también Web Empresa te lo pone, el usuario, la contraseña, para que la puedas ver, pues simplemente dale clic al ojito. Y también recuerda que te lo van a estar mandando a tu correo electrónico. Entonces aquí voy a ingresar los datos. Una vez que tú ingreses los datos, vas a darle clic en acceder. Y listo, amigos, como puedes ver, ya estamos dentro de la administración de WordPress. Ahora sí viene la otra parte, que es instalar el tema o la plantilla para que ya le dé un diseño bastante profesional a tu dominio y a tu hosting. Entonces aquí nos vamos donde dice apariencia de nuestro lado izquierdo, vas a darle clic, después le vas a dar clic acá donde dice añadir nuevo y aquí, como puedes darte cuenta, tenemos varias opciones. Aquí, por ejemplo, vamos a estar instalando este que dice Astra, pero si no te aparece, aquí tienes este buscador que dice buscar temas y simplemente aquí lo escribes Astra, le das clic y te va a estar apareciendo. Como puedes ver, aquí nos aparece Astra y vas a darle clic en este botón azul que dice instalar. Ahí se está instalando, vamos a esperar un ratito. En cuanto ya se instale, vas a darle clic en el botón que dice activar. Y listo, amigos, con esto ya hemos instalado este tema de Astra. Recuerda que en cuanto tú lo instales, te va a aparecer acá de nuestro lado izquierdo esto que dice Astra. Entonces, para administrarlo vamos a darle clic acá en Astra. Después de eso, amigos, de nuestro lado izquierdo tenemos esto que dice Astra y le vas a dar clic. Aquí, en cuanto le des clic, te va a aparecer todo este menú. Y aquí, como puedes ver, de mi lado derecho tenemos esto que dice plugins útiles y tenemos esto que se llama Spectra. Entonces lo que vas a hacer es darle clic aquí donde dice install. Ahí se está instalando, vamos a esperar un ratito y como puedes ver aparece activo y acá te da esto de la bienvenida a Spectra. Como puedes ver, también esta parte de Spectra aquí te va a estar apareciendo de tu lado izquierdo, te va a estar apareciendo esto que dice Spectra y también desde aquí puedes acceder a este mismo menú. Vamos a darle clic para que lo puedas ver. Entonces, por dado caso que te salgas o algo, desde aquí, desde la izquierda, simplemente dale clic a Spectra. Y aquí, como puedes ver, tenemos este botón morado que dice crear una nueva página. Le vas a dar clic, se te va a abrir una nueva ventana y aquí, como puedes ver, se nos abre esta ventana que dice escribir un título. Pero acá lo interesante es este botón que está acá arriba que dice kits de plantillas. Vas a darle clic aquí y te van a estar apareciendo bastantes plantillas ya hechas que tú solamente puedes instalar súper rápido y que lo interesante es que tú puedes modificar a tu gusto porque ya tienes pues lo que sería una estructura bastante profesional. Entonces aquí tú puedes elegir la que tú quieras. Por ejemplo, supongamos que quieras elegir por ejemplo esta de aquí. Simplemente lo que vas a hacer es darle clic. En cuanto tú le das clic aquí, tú puedes, en la parte de abajito dice preview site, vas a darle clic por si quieres ver cómo se ve esta página web. Se te va a abrir otra ventana y así de esta manera pues tú puedes ver si realmente te gusta esta estructura o si prefieres otra. Como puedes ver, está bastante profesional, un diseño muy padre, muy bonito. Entonces supongamos que yo quiero instalar esta página web. Para instalarla, simplemente aquí en la parte de abajo dice import y le vas a dar clic. Ahí dice importando, vas a esperar un ratito y listo, amigos. Como puedes ver, ya se ha instalado la página. Date cuenta que tiene un diseño bastante profesional y acá te va a aparecer un botón que dice publicar. Le vas a dar clic para que tú veas tu página. Simplemente acá donde dice ver la página le das clic, se te abre otra ventana y como puedes darte cuenta
vemos este diseño bastante profesional. Recuerda que para que tú lo puedas modificar, simplemente, por ejemplo, este texto, para modificarlo le das clic y súper rápido le puedes poner el texto que tú quieras. Por ejemplo, ahí como puedes ver, estoy escribiendo texto bastante rápido. Igual la imagen la puedes modificar, subir una desde tu computadora. Simplemente dale clic aquí en este icono de imagen, tú la puedes reemplazar de forma bastante rápida. Entonces aquí tú ya puedes ir dándole tu propio toque, por así decirlo, de diseño, y lo puedes adaptar, escribir toda la información pues de tu empresa, de tu marca, etcétera. Como pudiste ver, es bastante fácil crear una página web aquí en Web Empresa con WordPress. La verdad es que no te tardas mucho, ya que hoy en día hay muchísimas herramientas que pues hacen el trabajo bastante rápido. Y pues te invito a que si tú tienes alguna duda o quieres que hagas más videos explicando pues cosas más avanzadas, te invito a que me escribas un comentario. Créeme que con esto me doy cuenta que realmente te están gustando los videos, y si me escribes pues en los comentarios, yo voy a poder seguir haciendo más videos explicándote más al detalle. Por ahí espero tu comentario, y también pues recuerda que te dejo lo que es el enlace del 50% de descuento que tú puedes aprovechar, y te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Recuerda que te veo en el próximo video.